Buenos días, jóvenes. El tema para el día de hoy es reglas del fútbol. Regla número 1. Esta regla refiere al terreno de juego. Este deberá ser de una superficie completamente natural o, si lo permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial. El color de dicha superficie deberá ser verde. El terreno de juego será rectangular y estará dividido en dos mitades por una línea, la famosa línea central o también denominada de medio campo. Todas las líneas deberán tener la misma anchura, como máximo 12 centímetros. Las líneas de meta tendrán la misma anchura que los postes y el travesaño. Las dimensiones. La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta. La línea de banda deberá contar con una medida de mínimo 90 metros a un máximo de 120. Y con respecto a la línea de meta, deberá tener un mínimo de 45 metros a un máximo de 90 metros. Sin embargo, estos valores cambian al referirnos de las dimensiones en partidos internacionales. Para este caso, la longitud de la línea de banda deberá tener un mínimo de 100 metros a un máximo de 110 y la línea de meta un mínimo de 64 a un máximo de 75. El área de meta. Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 5,5 metros de la parte interior de cada uno de los postes de la portería. Dichas líneas adentrarán unos 5,5 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta conformarán lo que es el área de meta. Área penal. Se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, a 16,5 metros de la parte interior de cada uno de los postes de la portería. Dichas líneas se adentrarán 16,5 metros en el terreno de juego y se unirán con una línea paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta conformarán lo que es el área penal. En el interior de cada una de las áreas penales se marcará un punto a 11 metros de distancia equidistante a los dos postes, lo que es el famoso punto penal. Al exterior de ambas áreas penales se trazará un arco de circunferencia con un radio de 9,15 metros desde el centro de punto penal. La función de esta es marcar la distancia de los jugadores al momento en que se debe ejecutar un penal. Área de esquina. El área de esquina se marcará trazando un cuadrante en el interior del terreno de juego con un radio de 1 metro desde el banderín de esquina. Dicho banderín deberá tener una altura mínima de 1,5 metros. La función de este es separar la línea de meta de la lateral, para facilitar así la labor de los jueces. Porterías. En el centro de cada una de las dos líneas de meta se colocará una portería. Los postes y el travesaño deberán ser de color blanco y tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 centímetros. Las medidas de la portería serán 2,44 metros de alto y 7,32 metros de ancho. Las porterías deberán estar ancladas firmemente en el suelo por temas de seguridad. Regla número 2. La pelota. Los balones deben tener las siguientes características. Será esférico, será de cuero o cualquier otro material adecuado, tendrá una circunferencia no superior a 70 centímetros y no inferior a 68, su peso no será superior a 450 y no inferior a 410 gramos, tendrá una presión equivalente a 0,6 a 1,1 atmósferas a nivel del mar. Ahora, ¿qué sucede si un balón se rompe durante el juego? Tenemos en cuenta dos aspectos. Primero, se detendrá el juego y como segundo, se reanudará con un balón a tierra utilizando una pelota de reserva en el punto donde se haya dañado el balón. Si el balón quedara defectuoso en un saque de inicio o de meta, de esquina, de banda, en un tiro libre o penal, se volverá a ejecutar dicho lanzamiento. Regla número 3. Los jugadores. Los dos equipos que disputan un partido deben tener como máximo 11 jugadores titulares, es decir, no se pueden tener ni 12, ni 13, ni 14 jugadores, como máximo 11. Uno de ellos debe ser el portero. El partido no comenzará si uno de los dos equipos tiene menos de 7 jugadores, es decir, yo me tengo que presentar juntos solo 6 jugadores, no cumplo con los requisitos para poder disputar el partido. En el banco de suplentes se podrán tener entre 3 a 7 suplentes. Se pueden hacer 3 cambios dentro de los 90 minutos y uno más en caso de llegar a tiempo suplementario. Se deberá informar previamente al árbitro y el jugador deberá salir por la línea que tenga más cerca y no podrá volver a ingresar a diferencia de lo que ocurre en otros deportes. El suplente solamente podrá entrar al terreno de juego en los siguientes casos: mientras el juego esté detenido,
mientras lo haga por la línea central, después de que el jugador al que deba reemplazar ya haya abandonado el terreno de juego, y por último tras recibir la señal del árbitro. Con respecto al cambio de guardameta, cualquiera de los jugadores de campo podrá intercambiar su puesto por el del guardameta siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos. Primero se le debe informar al árbitro antes de realizar dicho cambio, y el cambio se debe efectuar mientras el juego esté detenido. Regla 4. El equipamiento. El equipo usual de un jugador estará compuesto por una camiseta, un pantalón corto, medias, canilleras, zapatillas. En la confección de estos elementos no se puede utilizar elementos, valga la redundancia, que constituyan peligro tanto para él como para los demás jugadores. Acá podemos hablar de pulseras, anillos, collares, cadenas, objetos pulsantes y demás. Los dos equipos vestirán colores que los diferencien entre sí y también del árbitro y de los árbitros asistentes. Los porteros también están obligados a utilizar un color diferente. Otro tipo de equipamiento. Se permite equipamiento protector no peligroso, como por ejemplo protectores de cabeza, máscaras faciales, rodilleras, coderas fabricados con materiales blandos, ligeros y acolchados. También están permitidas las gorras para guardametas y las gafas de protección. Regla 5. El árbitro. El árbitro es el encargado de dirigir el partido y según las reglas del fútbol deberá cumplir las siguientes normas. Cuidará de la aplicación de las reglas del juego y resolverá todos los casos dudosos. Es la máxima autoridad dentro del campo el árbitro, así que por él pasarán toda la toma de decisiones. Tomará notas de las incidencias, ejercerá las funciones de cronometrar y cuidar que el partido tenga la duración reglamentaria o convenida, añadiendo el tiempo perdido por incidencias o por cualquier otra causa. Tiene poder absoluto cuando se cometan infracciones a las reglas, puede parar, suspender o interrumpir definitivamente un partido cuando lo estime necesario, independientemente de las causas. No permitirá personas extrañas dentro del campo de juego durante el encuentro. Tendrá poder total para amonestar o expulsar definitivamente del campo sin advertencia previa a todo jugador culpable de conducta violenta. Dará la señal para reanudar el juego después de toda parada. La ventaja. Permitirá que el juego prosiga si el equipo que sufre la infracción se beneficiaría de la ventaja tras la acción y sancionará la infracción cometida si no se produjera la situación ventajosa de manera inmediata o transcurrido unos pocos segundos. Lesiones. Permitirá que el juego continúe hasta que el balón ya no esté en juego si estima que la lesión del jugador es leve. Detendrá el juego si estima que un jugador ha sufrido una lesión grave y permitirá que sea transportado fuera del terreno del juego. Los jugadores lesionados no podrán ser tratados en el terreno del juego y no se les permitirá volver a entrar en él hasta que el juego se haya reanudado. Los únicos casos en los que se podrá hacer una excepción a esta regla sobre la salida de los jugadores lesionados será cuando se lesiona un guardameta y un jugador del campo choquen y requieran atención médica, varios jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención médica, se haya producido una lesión grave, se lesiona un jugador como resultado de una infracción con contacto físico por la cual se amoneste o expulsa al adversario, si la evaluación y el tratamiento se llevan a cabo con rapidez, se conceda un tiro penal y el jugador lesionado vaya a lanzarlo. Si un jugador está sangrando, le invitará a que abandone el terreno de juego. Dicho jugador solo podrá volver a entrar tras la señal del árbitro, quien comprobará que la hemorragia haya cesado y que no haya sangre en su uniforme y demás elementos del equipamiento. Regla 6. Los otros miembros del equipo arbitral. Las reglas del fútbol estipulan que se podrá designar a 2 árbitros asistentes que tendrán, bajo reserva de lo que decida el árbitro, la tarea de indicar las siguientes pautas: si el balón salió del terreno de juego, si es un tiro de esquina, si hay fuera de juego, avisar los cambios, infracciones que no vea el árbitro, duración del partido, gol marcado y saques de meta. El VAR son los miembros del equipo arbitral de video y ayudan al árbitro de conformidad con el protocolo del VAR fijado por el International Football Association VAR. Es un miembro del equipo arbitral que asiste al árbitro a la hora de tomar una decisión utilizando imágenes en el caso de un error claro, obvio y manifiesto o de un incidente grave inadvertido, relativo a un gol, no gol, penal, no penal, una tarjeta roja directa, no segunda amonestación, o una confusión de identidad cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor. Además tenemos al cuarto árbitro. Su labor también incluye supervisar el procedimiento de sustitución,
comprobar el equipamiento de jugadores y suplentes, permitir la vuelta al terreno de juego de un jugador después de la señal o autorización del árbitro, supervisar los balones de reserva, indicar la cantidad mínima de tiempo adicional que el árbitro tiene la intención de añadir al final de cada periodo, comunicar al árbitro si alguna persona situada en el área técnica se comporta de forma incorrecta. Regla 7. La duración del partido. Cada partido se juega en 2 periodos de 45 minutos cada uno. Entre ambos se realizará un descanso de 15 minutos. Una vez cumplido el tiempo, el árbitro podrá, según su criterio, añadir más tiempo para recuperar el perdido. Los motivos deben ser los siguientes. De acuerdo a las sustituciones, no es lo mismo que haya habido un solo cambio, que se hayan hecho los 6, no se haya hecho ninguno. Lesiones, transportar jugadores fuera del campo, retrasos originados por los chequeos y revisiones del VAR, o cualquier otro motivo que haya llevado a perder tiempo. Solo se puede ejecutar un penal después de finalizado el tiempo añadido. En algunos torneos, si se finaliza el encuentro empatado, se disputa un tiempo suplementario que son 2 periodos de 15 minutos cada uno. Y en caso de persistir la igualdad se define desde el punto de penal. Regla 8. Inicio y reanudación del juego. Las reglas del fútbol estipulan que al iniciarse el partido, la elección de campo y el saque de comienzo se sorteará mediante una moneda. El bando favorecido por la suerte tendrá el derecho de escoger, bien sea su campo o comenzar sacando. En el segundo tiempo, los equipos intercambiarán los lados del campo y sacará de medio el equipo que no lo haya hecho en la primera parte. El saque desde el medio del campo deberá producirse al comienzo del partido, tras haber marcado un gol, o al comienzo del segundo tiempo del partido. También debe hacerse al comienzo de cada tiempo suplementario, dado el caso. En el saque inicial, todos los jugadores, excepto el que ejecute el saque, deberán encontrarse en su propia mitad del terreno de juego. Los adversarios del equipo que efectúe el saque deberán encontrarse como mínimo a 9,15 metros del balón hasta que entre en juego. El balón se colocará en el punto central y no se podrá golpear con el pie hasta que el árbitro así lo indique. El árbitro dará la señal. El balón estará en juego en el momento en que lo toque el jugador que haya efectuado el saque y se mueva con claridad. Será posible marcar un gol directo al equipo adversario del saque inicial. En caso de que el jugador que ejecute el saque inicial toque el balón por segunda vez antes de que lo toque otro jugador, se concederá un tiro libre indirecto o bien un libre directo si esta infracción se cometiera con la mano. Balón a tierra. El árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez en la posición donde se haya producido el último contacto del esférico con un jugador, un agente externo o un miembro del equipo arbitral. El resto de jugadores de ambos equipos deberán mantener una distancia mínima de 4 metros. Infracciones y sanciones. Se repetirá el balón a tierra si éste toca a un jugador antes de tocar el suelo, sale del terreno de juego después de tocar el suelo sin haber tocado a un jugador. Si tras un balón a tierra éste entrara en la portería sin tocar como mínimo a 2 jugadores, el juego se reanudará con un saque de meta si el balón entró en la portería del adversario o un saque de esquina si entró en la portería del jugador que tocó el balón. Regla 9. El balón en juego. El balón no estará en juego en las siguientes situaciones: cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire, cuando el juego haya sido detenido por el árbitro, o cuando el balón toque a un miembro del equipo arbitral mientras éste permanezca en el terreno de juego. En ese caso se reanudará con un balón a tierra. El balón está en juego mientras no se marque falta y esté dentro de la cancha. No se interrumpe el partido si rebota en un poste o banderín de esquina.